Bueno, muy contenta de estar aquí, muy agradecida por la invitación. Tuvimos un poco de factor de emoción porque en realidad estábamos entusiasmadas con que fuera la semana pasada, pero bueno, creímos que era evidentemente necesario poder postergarlo. El evento de Facebook decía que había 1.400 interesados, 182 asistentes, no sé cuántos estamos acá, pero bueno, siempre es bueno vernos las caras detrás de asistir al evento. Bueno, en definitiva, para complementar un poco lo que decía Raúl, plantear que sí, estamos viviendo una etapa en la cual las migraciones están en el centro de los debates. Estamos viendo a su vez que de alguna forma también la xenofobia está siendo parte del discurso de la derecha más conservadora en todas partes del mundo. De alguna manera también existe un distanciamiento discursivo y jurídico en principio por parte del gobierno de Uruguay frente a esta oleada xenófoba. Y sin embargo, a 10 años de la ley de migraciones en Uruguay, podríamos afirmar que en realidad todos los avances que se han hecho son absolutamente deficitarios. En los últimos años hemos visto que hay muchos eventos, generalmente van las mismas personas, invitan las mismas voces, y lo que se repite de manera monocorde es que Uruguay tiene una gran política migratoria, se tararea la existencia de la ley 18.250, donde se reconoce el derecho a migrar, el avance último sobre la ley 19.254, en la cual se amplía, digamos, el reconocimiento de derechos y se homologa un acuerdo de Mercosur para facilitar la residencia de todos aquellos migrantes que tienen algún vínculo filial con algún uruguayo y todos aquellos pertenecientes al Mercosur y asociados. En esta retórica oficial que van a encontrar casi que hasta se vuelven predecibles esos eventos de lo que ahí se va a discutir, se dice y se predica, bueno, que está todo bien, que en realidad Uruguay no estaba preparado al aluvión de migrantes que está recibiendo ahora y que, bueno, eso justifica de alguna forma el desborde estatal. Sin embargo, si analizamos las acciones que se han hecho en estos años, lo que vemos es que, más allá de esta normativa específica, no se ha ido al fondo de la cuestión que sostiene un andamiaje xenófobo con el cual, de alguna forma, construimos comunidad. En ese sentido, para mí es muy importante, cuando hablamos del tema migratorio, también problematizar el tema de la ciudadanía, poder pensar cómo imaginamos que puede ser el nuevo oriental, la nueva oriental en Uruguay. ¿Qué se necesita para ser uruguayo en este país? Es una pregunta que nos tenemos que hacer y que en definitiva eso plantea diferentes preguntas. ¿A qué voy con esto? Si nosotros, por ejemplo, vemos ahora el tema de la niñez migrante está también en la agenda, se ha replicado muchísimo un video sobre la experiencia en la Escuela Portugal, lo cual evidentemente demuestra que hay un esfuerzo de muchos sectores para poder visibilizar las migraciones y visibilizar el sentido positivo que tienen las migraciones. Y sin embargo, al mismo tiempo que vemos esto, la Inspección Técnica de Primaria propone que si va a haber un niño que va a ser abanderado, nada más y nada menos que si no es uruguayo, tiene que ser ciudadano legal. Y esto no solamente es xenófobo, sino que también es equivocado, porque en Uruguay no se puede acceder a la ciudadanía legal hasta que se tiene 18 años, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que la ciudadanía legal es un estatus premium. Yo diría es una residencia premium, porque la nacionalidad no se otorga. Entonces, Uruguay junto con Myanmar son los únicos países que no otorgan la nacionalidad. Entonces, de alguna forma también cuando pensamos esto, decir, bueno, imaginemos que vengan migrantes que se quieran apropiar de este espacio, que podamos construir juntos comunidad, pero puede pasar muchos años y no van a formar parte de esta comunidad en la medida que no hay una posibilidad de una naturalización, por ejemplo. Eso plantea que de entrada va a haber una diferencia radical en el tratamiento, hasta simbólico si lo queremos hablar, de por qué no se otorga la nacionalidad en diferentes casos, ¿no? Sobre todo si vemos algunos absurdos, por ejemplo, que existen hoy por hoy muchas personas en Uruguay que fueron presas políticas
y que vinieron de niños, siendo, no sé, de padres españoles, nacidos en España, que tuvo que venir el Reino de España a hablar de sus derechos para que pudieran salir de prisión, por ejemplo. Entonces, en realidad ahí se plantea también cómo nosotros logramos desnacionalizar nuestras propias categorías. Me obsesiona poder deshabitar el lugar de extranjera, y es algo que, bueno, que es importante poder plantearlo, porque siempre hablamos y pensamos, incluso de los sectores más progresistas y radicalizados, desde una perspectiva nacionalista. En ese sentido, uno de los ejemplos son lo que sostiene la famosa agenda de derechos, de los cuales hay también una retórica bastante complaciente al respecto, y lo que identificamos, por ejemplo, es las fronteras que tiene este progresismo cuando hablamos de extranjería, ¿no? Ahí lo que vemos, y traigo justo, no es casualidad, pañuelo, porque en realidad, por ejemplo, en el caso de Uruguay, cuando se discutió el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se planteaba siempre el turismo de aborto, y eso implicó, como está hoy planteada la ley, que las mujeres migrantes están abortando hoy en la clandestinidad. Entonces, hay un doble discurso. Cuando se habla que es una lucha que ganaron las mujeres argentinas en las calles, también es un error, porque en realidad hay todo un movimiento sostenido de mujeres migrantes que están peleando y dando la batalla en las calles en Argentina y en todo el continente. Entonces, tenemos también de poder reformular este tipo de ideas. Además de eso, yo quería traer algunos casos más puntuales que tienen que ver con el trabajo que hacemos desde el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, acompañando a personas migrantes. Concretamente, bueno, asesoramos sobre todo a trabajadoras migrantes que enfrentan diferentes tipos de dificultades. Hay que nombrarlo porque hoy en algunos sectores de clase alta, muy alta, están contratando a mujeres migrantes cama adentro. Estamos hablando de los barrios de San Nicolás, de La Tahona, en los cuales hay explotación laboral y hay una omisión de parte de las autoridades en poder abordar la situación de otra manera. También, por ejemplo, en el campo estamos viendo, con el caso de los cubanos concretamente, y ya abordaré ese tema específico, no sé cómo estoy de tiempo, también estamos viendo en el campo situaciones de explotación laboral terribles, en las cuales también la omisión del propio movimiento sindical está generando estas vulnerabilidades. Hoy justo de la mañana hubo un evento en el PIT-CNT sobre este tema, y sin embargo es necesario poder extender la mano, poder problematizar estas situaciones, porque se está dando a un trabajador uruguayo en el campo por un bin de limón le pagan 800 pesos, a un cubano 400 pesos y menos los 150 de pasaje. O sea, hay casos concretos de explotación que no están siendo visibilizados. Adicionalmente a eso, además de estos avances normativos que hablaba que integran la retórica oficial, lo que vemos es que la norma no se está cumpliendo. Se habla de determinados plazos para poder otorgar la residencia y no se están cumpliendo. Y aunado a eso, el problema, digamos, que identifica el Estado uruguayo como mayor hoy es la migración cubana. ¿Por qué? Porque los cubanos, junto con los haitianos, los dominicanos y los originarios de Guyana, precisan visa para entrar a Uruguay. Y uno de los mecanismos para poder ingresar al país que han identificado es la solicitud de refugio. Pero lo que vemos acá es que, por un lado, hay un doble discurso en torno al estatuto de refugiado, porque en Uruguay, por ser solicitante de refugio o por ser refugiado, eso no implica ningún tipo de beneficio adicional. Entonces, ahí también hay que mencionarlo, porque también, como parte de esta embestida del miedo, también se desinforma mucho. Entonces, ser solicitante de refugio para el derecho internacional y los derechos humanos es ser sujeto de protección internacional. Para Uruguay es una categoría jurídica más que no implica ningún tipo de tratamiento especial. Entonces tenemos algunas solicitudes para el refugio en Uruguay que no van a ser atendidas, que hay una definición política de que no se va a resolver el tema por la vía del refugio. Se está viendo cómo se va a regularizar su situación migratoria, y mientras tanto lo que estamos viendo es
que tenemos a personas muy calificadas, si hablamos en términos utilitarios, que no es la manera que me gusta abordarlo, pero hay que decir que la mayoría de los migrantes en Uruguay son sobrecalificados a la media nacional, hay que decirlo, y en ese sentido lo que estamos viendo es que se está generando todo un proceso de marginalización y pauperización de la migración cubana que no tiene nombre, que nos tendría que doler muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy migrantes cubanos están viviendo como personas en situación de calle, están en los refugios MIDES, buscando poder, por un lado, regularizar su situación, pero también buscando dónde vivir. Un migrante que hoy está en un refugio escribía: noches inenarrables, levedad del sueño vulnerado por la multitud de hombres que duermen contiguos, farfullando la anomalía, seres aplastados por el recortado horizonte de este encarcelamiento de servicio asistencial estatal. Entonces, estamos teniendo a migrantes que de repente tienen un título de médico bajo el brazo, firmado por Fidel, si nos gusta el fetichismo de la revolución, y que hoy está siendo un cuidador de autos. No porque no sea un digno trabajo, pero tenemos que problematizar esto de decir, bueno, hay un discurso oficial de un migrante dócil, de un migrante calificado, de un migrante que no habla, de un migrante que no es sujeto de derechos, de un migrante que es estudiado por la academia, de un migrante que se entrevista, pero es un migrante que hoy está, que no está logrando conformar esta comunidad. Entonces, tenemos que replantearnos, nos encanta algunos sectores pensarnos como una comunidad multicultural, una comunidad que se le llena el pecho cuando ve una pared que dice bienvenido al inmigrante, pero que en el día a día no está viendo una posibilidad de integración plena, y eso nos tiene que preocupar. Y no hay hoy, y se lo digo desde la desesperanza, no hay hoy voluntad política para que esta situación cambie. Entonces, Agamben decía que el pensamiento es el valor de la desesperanza. Tenemos que problematizar estas situaciones, poder salir de los lugares de confort. Las organizaciones que estamos trabajando este tema también nos tenemos que cuidar. A mí me pidieron la renuncia del Consejo Consultivo Asesor de las Migraciones en el año 2012, después de una denuncia que hicimos por explotación laboral de ciudadanas bolivianas. No sé si recuerdan el caso. Bueno, a partir de eso nos pidieron la renuncia del Consejo Consultivo, bueno, a mí me pidieron la renuncia del Consejo Consultivo Asesor de las Migraciones, porque no se hizo por los canales que tiene que hacerse, y tenemos que problematizar eso también como movimiento social. Cómo nos cuidamos como movimiento social, como organizaciones, más allá de las chacras, y también cómo nos cuidamos como comunidad. O sea, el migrante, de alguna forma hoy lo que vemos es que se piensa en términos de esa extranjería. No logramos deshabitar la extranjería y no logramos pasar del bienvenido al nosotros. Y esa es la propuesta que hoy traía para esta mesa, para seguir pensándonos como un nosotros y como una comunidad que se está construyendo, a pesar de que la evidencia no me dé la razón. Yo creo que se puede pensar en un mundo sin fronteras, aunque parezca una tonta utopía. Muchas gracias.